Hola, ¿cómo están? Y bien, nosotros desde este espacio en Cablevisión, emitiendo la segunda parte de la síntesis 2012 del proyecto de inclusión social que realizamos en el departamento de Güemes. Muchísimas gracias a todos los que hicieron posible la realización de este proyecto que iniciamos en el año 2010 y hoy concluimos, como estaba previsto, en el año 2012. Y de la mano, obviamente, para la inclusión social legítima de un no definitivo a la corrupción, una distribución equitativa de la riqueza, verdaderas políticas de inclusión social, buenas políticas de seguridad para preservar la vida de nuestros niños, especialmente jóvenes y ciudadanos. Gracias por acompañarnos. En realidad me parece interesante que esté la mirada de la justicia, la mirada de la educación. En este espacio de Cablevisión, Nuevas Miradas, desde el año 2003 y 6 años antes, a través de la revista Miradas, el objetivo siempre fue emitir un mensaje para la familia, la escuela, que promocione la inclusión de los niños y jóvenes. Y comentaba la semana pasada que en realidad nunca como en estas épocas, por lo que es noticia de público conocimiento en Salta, Buenos Aires y la Argentina, tiene tanta importancia este tipo de trabajo en donde no se salva un niño que ha padecido un sufrimiento grave o ya no está para contarlo. Porque un psicólogo lo recibe al final de una cadena, ni se salva porque el niño ha cometido un delito y lo recibe la comisaría del menor y no sabe qué hacer con él porque tampoco tenemos una legislación acorde que nos permita operar con ellos, no porque no haya propuestas, sino porque están algunas todavía siendo consideradas como la de la senadora Sonia Escudero. Y no se salva tal vez un docente que no sabe qué hacer con este niño porque no está preparado para ello, cuando podría estar la Universidad Católica con su plantel de psicólogos ayudando a la hora de bajar los conocimientos de la educación sexual para los docentes. Digo que los tiempos han cambiado tanto y las funciones también que teníamos cuando íbamos a la universidad no son las mismas que tenemos ahora. Yo nunca me imaginé que iba a estar aquí emitiendo un programa. La primera vez que me pusieron una cámara tuve un ataque de pánico, porque en realidad yo nunca le miraba ni la cara a los pacientes. Imagínense el psicoanálisis, el paciente mira para una parte y uno obviamente trabaja con la asociación libre, como nos decía Freud en el año 1900. Y es el momento en donde para poder hacer una prevención de la falta de salud mental, también hay que estar en los medios, ¿sí? Y emitir un mensaje y hacerlo con todos, organizaciones no gubernamentales, la justicia, los legisladores, los ciudadanos, los medios de comunicación. ¿Por qué no? Es más fácil ponerse de acuerdo y pactar un lazo social un poco más solidario, respetuoso de las normas y salvarnos todos que destruirnos mutuamente, como parece que de vez en cuando y recientemente con más intensidad se presenta, por lo menos en la civilización occidental, hasta donde yo sé. ¿Cuál es su opinión, doctor? Bueno, yo creo que el futuro de la civilización depende de la educación, es fundamental eso, y hoy el arma más importante, precisamente para atenuar los niveles de violencia que hay, es profundizar todo lo que sea conocimiento, estímulo hacia la educación en todos los niveles. Hay una idea dentro del imaginario colectivo que parecería ser que la educación es exclusivamente primaria, universitaria y primaria, secundaria, universitaria, mejor dicho, y que allí concluye. Y yo creo que para estimular la investigación, después de lo que es la instrucción dentro de la educación, que Alberti distingue también entre lo que era la educación y la instrucción, ya que en la responsabilidad ciudadana y en la responsabilidad solidaria de cada uno de los actores del sistema, de los que ocupamos
cada uno en los distintos poderes del Estado, el desafío de seguir educando. Entonces, yo muchas veces escucho que la demanda está centrada, acá que lo tenemos al ministro de Educación, es como que hay una suerte de acoso sobre el ministro de Educación, que tiene que ser como una suerte de mago que tiene que resolver todos los problemas, cuando en realidad tiene que haber una responsabilidad ciudadana integral de también buscar acercar soluciones y no ser tan demandantes, sino tener el compromiso cívico de educarse. En la era ya tecnotrónica como estamos, donde se han superado todos los niveles de comunicación, instantáneamente sabemos qué ha pasado en Tokio, por ejemplo, en el otro lado del globo. En materia educativa también tenemos un desafío muy grande de no vivir efímeramente el presente, sino de tener también una conciencia del pasado por una proyección hacia el futuro. ¿Qué tema? ¿No? Porque no parece fácil la tarea del ministro de Educación en esta mesa. No, yo creo que sí, justamente por lo que yo le digo. Yo lo que observo siempre es que en base a muchas veces el individualismo en que estamos, no es un problema ni del actual ministro ni de gestiones anteriores, sino que ya hay como una suerte de encauzamiento de exclusivamente pedir como cada vez una demanda mayor. Por supuesto que es importante que los educadores, los investigadores tengan buenos salarios, tengan un lugar dentro de la sociedad, pero también tiene que haber un compromiso de la sociedad hacia la educación, donde yo muchas veces eso no veo. Y recuperar la educación pública para nuestro país, por cierto, ante todas las cosas, ¿no? Ahora los padres no duermen pensando cómo proteger sus hijos en los espacios públicos, en las escuelas, en los boliches. Este tema de la seguridad es grave, pero también tienen un bombardeo que a veces ni siquiera lo dimensionan por internet, por las redes sociales, por Facebook, pero es un arma para poder educar. Si de pronto hay una decisión en donde uno puede regular internet, las redes sociales, etcétera, tiene un valor incalculable y los chicos manejan rápidamente esto, pero hay también una gran presión para ponerse a tono con la tecnología actual, con los cambios que son rapidísimos, y una especie de cambio profundo en los valores en términos de lo que sería el bien y el mal, por un lado, y una relación muy complicada entre los ciudadanos y las normas y la ley, sobre todo en la Argentina. No sé cómo lo ve usted. Hay una gran cantidad de temas que despiertan, mientras usted hablaba, que van saliendo, que son interesantes para ir complementando todo esto. En primer lugar, hay dos palabras que marcan el norte de nuestra política, que es la calidad y la inclusión, o la inclusión con calidad. Es decir, llegar a todos con distintas estrategias, llegar al chico que está en el centro de la ciudad, que está en la periferia de la ciudad, que está en el interior, que está en el Salta profundo, con distintas estrategias y en los distintos niveles, dando cada vez más años de escolaridad. Ahora estamos comenzando con el nivel inicial, con chicos de 4 y de 3 años, para darle una educación formal de calidad a ese niño, que tenga la posibilidad de iniciar su preparación o empieza a socializar y empieza a adquirir ciertas habilidades guiadas por profesionales. Entonces ya tenemos casi universalizada la sala de 5, ahora estamos yendo por la de 4 y comenzando con la de 3. Estamos inaugurando escuelas de nivel inicial en toda la provincia. En nuestra época, y especialmente yo diría en la Argentina, vivimos una especie de anomia, es decir, de un olvido y un rechazo a la ley. Es llamativo cómo en nuestra cultura hay un aprecio por la violación de la ley. Es llamativo cómo en la psicología social aparecen figuras que son tomadas como líderes, como conductores, y que se han destacado por ser violadores, transgresores de la ley. Esto es muy, muy llamativo, y yo entiendo que eso es una enfermedad de nuestra cultura. Con tristeza
tenemos que reconocer que la Argentina es una sociedad que está en decadencia, porque va perdiendo referencias estables, va perdiendo pautas de convivencia, y esto que llamamos la inseguridad, y que alguien dijo, bueno, no, eso es una sensación subjetiva, es cierto que inseguridad en la primera acepción de la palabra es una percepción subjetiva, pero hay que decir que la segunda acepción es la de un estado de cosas que se identifica con la criminalidad, es decir, con una criminalidad, con una ausencia de respeto a la ley que se amplía, ocupa cada vez más márgenes, y eso, claro, eso produce la percepción subjetiva de la inseguridad. Y lo que hay que hacer, obviamente, en la educación es ayudar a descubrir las razones, el contenido que tiene lo debido. Bueno, una sociedad que va demoliendo las certezas, va demoliendo las instituciones, va quitando referencias firmes de las cuales uno pueda atenerse, y eso produce la angustia de una era del vacío. Me parecía tan importante, sobre todo, la posibilidad de volver a leer los mandamientos de la ley de Dios, porque sería tan fácil que esto empiece a mejorarse si recordáramos algunos de los que tal vez más se transgreden. Te hacía mención a los mandamientos. Los mandamientos han hecho una civilización que ha progresado a través de la historia. Los mandamientos han traído un gran avance, y luego el gran mandamiento de Jesucristo de amar al prójimo. Ahora, oscurecer, desprestigiar, mofarse de los mandamientos está llevándola a la sociedad a esta decadencia. Se puede volver para atrás y muy para abajo muy rápidamente, porque cada persona y cada generación necesita volver a tener las convicciones morales. Eso se educa, pero se asume personalmente. Hay un dicho que se expresa diciendo: los negocios son los negocios. Business are business. Eso quiere decir que, bueno, que hay campos de la vida humana donde no hay una consideración ética, que si yo puedo ganar dinero, adquirir poder, no importa cómo lo hago. Bueno, lo mismo vale en todos los campos. No todo lo que me da una ganancia económica, o lo que me da un poder sobre la sociedad, o lo que me da un prestigio, un lucimiento, no todo se justifica por sí mismo. Entonces, el gran desafío es ese, ¿no? Descubrir, poner al descubierto, sacarle el velo a la pregunta ética, también en el campo de los medios de comunicación, de la política, en todos los campos. ¿Alguna puntuación además en relación a la educación? Yo sé que usted tiene una gran preocupación y en este momento están trabajando con precisamente la educación sexual para Salta. La educación es un campo fundamental también para un criterio ético, ¿no? Cada uno tiene que preguntarse cuando es docente, bueno, ¿yo qué hago? ¿Qué dejo en los niños, en los jóvenes a los que yo tengo que servir? El educador está para ayudar al desarrollo del niño, del adolescente, del joven. Pero entonces hay que preguntarse si aquello que yo le estoy ofreciendo, que estoy acompañando este camino, es realmente para desarrollo del adolescente, del niño, del joven, o por lo contrario, le estoy significando un salvavidas de plomo, si estoy más bien ayudando a que pierda el horizonte o pierda las posibilidades de superarse, y lo digo en todos los campos, también en el campo de la educación sexual. La sexualidad es parte importantísima de la vida humana y por tanto necesita educación, pero necesita educación, no necesita que se le dé una simple información y menos que se le dé una información acompañada
de criterios o de pautas que nos sirvan realmente para el desarrollo y para una vida bien vivida. De pronto me parecía tan clara señalar cómo algunos estados aprovechan la no educación y la barbarie para hacer lo que usted acaba de definir maravillosamente con esta frase business are business. Y qué encrucijada la del docente, que tiene una ética en su deber enseñar, en un estado en donde el derecho no está claro. Cada uno es responsable de sus propios actos y en este sentido es bueno que recordemos que no existe la obediencia debida para lo incorrecto. Esto vale para el empleado de una oficina, de una empresa, vale también para el docente. El docente tiene que tener criterio, tiene que valorar a dónde va a conducir lo que él hace con sus alumnos y, lógicamente, buscar qué es lo mejor para los niños, los adolescentes, los jóvenes, y en estos temas, como de la sexualidad, tomar muy en cuenta también lo que la familia le está pidiendo. Y bien, ahora sí, Sonia, me parecía interesante esto que en realidad yo tengo un artículo publicado por El Tribuno, es una entrevista que te hacen en El Tribuno hace unos días atrás. Me parecía volver sobre la entrevista para ir más allá, en donde vos ya mostrás tu preocupación en relación, digamos, a la nueva propuesta, ¿qué pasa con el cónyuge infiel? Porque tu preocupación venía alrededor de la temática familiar, ¿no es cierto? En donde esta ley, que a veces las leyes las tienen otros países que tienen otra sensibilidad social, inclusive tienen otros lazos sociales. Bien, entonces tu preocupación era referida a la temática familiar, que pasa con los lazos sociales en la familia. Todos sabemos que, por un lado, esta ley es como una legitimización de lo que ya existe, pero por otra parte hay cuestiones que me parece que son encrucijadas, y entonces vos en esta entrevista al Tribuno decís el cónyuge infiel. Hay que ver qué pasa con la mujer después de esto. Cambia el concepto de familia, digamos, y sobre eso es donde yo no estoy completamente convencida de que tengamos que seguir modalidades o conceptos de familia foráneos. Si hay algo que es bueno, valorado en el mundo, son los lazos familiares en América Latina. Y me parece que nosotros, en vez de relajar esos lazos familiares, lo que tendríamos que hacer es fortalecerlos. Porque si nosotros tenemos una familia unida, una familia fuerte, una familia apoyada justamente por el gobierno, por las políticas públicas, vamos a estar ahorrando recursos en salud, en educación, en seguridad, obviamente, y vamos a estar preparando ciudadanos para el futuro y para insertarse laboralmente. Aquí desaparecen las obligaciones de cohabitación y de fidelidad, que son un poco pilares dentro del matrimonio. En el proyecto original directamente desaparecían. Entonces decían, esta es una figura muy antigua, ¿no?, del matrimonio, estos conceptos tan rígidos que obviamente no se adaptan, según algunos dicen, al matrimonio igualitario. Entonces, por el matrimonio igualitario estaríamos rechazando conceptos que son esenciales, ¿no es cierto?, para una familia, como es la familia está unida, la familia vive en una misma casa. Habitual. Y la familia tiene culturalmente nuestra deberes de fidelidad, digamos, si eso es lo que estamos enseñando a los hijos, ¿no? El proyecto, el gobierno le agrega, se da cuenta de esto y le agrega, bueno, que se valora la fidelidad y la cohabitación, pero se valora y nada más. O sea, si no tiene consecuencias jurídicas, no sirve para nada. Eso, digamos, me parece, es uno de los temas importantes. El otro tema es el tema de permitir las convenciones matrimoniales. Entonces, esto lo venían pidiendo ciertos sectores, los sectores, como siempre, los sectores medio altos de la capital federal, de las grandes ciudades.
Pero el régimen de gananciales ha sido una gran conquista de protección justamente de la familia y de protección de la mujer. Si fuéramos una sociedad completamente igualitaria, donde las mujeres estamos en igualdad de condiciones, no haría falta este tema de la ganancialidad, ¿no es cierto? Porque cada uno es dueño de sus propios bienes, los bienes que produce. Pero la realidad es que la mujer sale del ámbito laboral durante el tiempo de procreación. O sea, ya sea que deje de trabajar o que disminuya la intensidad de su trabajo justamente porque lo que quiere es criar a los hijos. Entonces, si vamos a permitir que haya régimen de separación de patrimonios, entonces generalmente el que va a tomar la decisión va a ser el hombre, ¿no es cierto? El hombre es el que trabaja, generalmente es el que produce, va a decir, bueno, yo me caso, pero separación de bienes. Y entonces la mujer queda absolutamente desprotegida, porque tiene que salir del ámbito laboral, atrasarse en la carrera y después no tiene ninguna protección. Se divorcia, se termina el matrimonio y no tiene ninguna protección, o la protección va a ser mínima. Y eso me parece que no he escuchado mucho a las organizaciones de mujeres, ninguna preocupación en ese sentido, y es donde a mí me gustaría realmente profundizar. Por ejemplo, el tema del suicidio. Hay como una... No es un suicidio psicótico, ¿no? La mayoría son chicos que están incluidos, sí, que van a la escuela, y de pronto tienen tan poca tolerancia para el principio de realidad que uno se pregunta qué le pasa a esta generación que no soporta la vida con sus reglas del juego. ¿Qué ocurre con estos chicos? No estoy haciendo una relación biunívoca, si A entonces B. Simplemente son cuestiones que creo que deben ser tenidas en cuenta en un debate. Un niño que no soporta puede ser también porque no fue soportado, y vemos un montón de parejas que se desanudan y dejan los chicos, los brasileños dicen la baba electrónica en la televisión, sí, o el pelotero, o lo mandan al cine, en fin. O la calle. Sí, también la calle, claro, depende cómo están las cosas. A donde estamos trabajando en Güemes viven en la calle. De hecho, las cuestiones que pasan ahí no son menores, son de público conocimiento y hablan de una gran violencia por todas partes, ¿sí? Entonces, me parecía que tiene dos caras esto. Está bien, vamos a poder los argentinos conversar sobre situaciones de hecho en donde no hay que respetar algunos. Es más práctico, podríamos decir, poder separarse cuando ambas partes están de acuerdo, que no necesitan justificar, pero no todas las situaciones son tan maduras como esas. ¿Cuáles van a ser las herramientas que van a tener los jueces para ser justos y para poder proteger a los niños? Mi preocupación son los chicos. Los grandes son grandes, si se equivocaron, bueno, pero los chicos que ya vinieron al mundo y que a lo mejor no están preparados para desligarse, para separarse del conflicto de las partes estas, y de pronto un juez que también la tiene fácil, porque por lo que yo vi, bueno, el juez puede mandar a mediación. Ojalá la mediación resolviera algunas circunstancias. Hay chiquitos que no están en condiciones de despegarse ni de la madre ni del padre, y hay mujeres que no están en condiciones de despegarse del marido, por más que el marido claramente quiera seguir su vida, y viceversa. Sí, eso es lo que a mí me pareció de la lectura hasta ahora, que no hay suficiente protección del vínculo matrimonial, no hay suficiente protección de la familia y no hay tampoco una responsabilidad, desaparece la responsabilidad por la causa de la separación, ¿no? Que es lo que tenemos hoy en ese divorcio por culpa. Digamos, la culpa en el divorcio tiene consecuencias fundamentalmente económicas. Y me parece que no es bueno que eso desaparezca, ¿no? Porque esta absoluta libertad de que, como vos decís, de desanudarse, ¿no? De que se pueda separarse sin ningún tipo de consecuencias, a mí no me parece correcto. Y también, por la experiencia como abogada,
es que no siempre es fácil llegar a un acuerdo, o sea, no se llega al juez y decir nos queremos separar y aquí está el acuerdo, esto es lo acordado con relación a los hijos y con relación a los bienes, ¿no? Y entonces no existen las herramientas, se eliminan las herramientas que hoy sí tiene el juez para determinar, bueno, cuáles van a ser las responsabilidades dentro de la separación y cómo van a ser las reglas del juego en adelante. Y realmente, ¿por qué la prisa? Porque Sí. no es un tema, es un son tema temas que crucial, afectan a la vida de las personas, ¿no es cierto? Al futuro de la Argentina. Y de la humanidad. Exactamente. Claro. Y el otro tema es con relación a los hijos, como vos decías, hasta ahora el Código Civil tiene como fundamental el vínculo biológico. A partir de esta modificación, el vínculo biológico no es tan importante. Lo importante es la voluntad de ser padre o de ser madre. Y bueno, y a partir de ahí tenemos una cantidad de consecuencias. ¿Quién es el padre? ¿Es el donante del óvulo o no? Había una asignatura que estaba pendiente tal vez, dentro del marco ese grande que nos pareció interesante, la violencia en las escuelas, dentro del marco también del trabajo que venimos haciendo en el departamento de Güemes. Y bien, nos acompaña una mesa muy linda. Aquí está Luján Sodero. ¿Cómo le va, doctora? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Pero gracias a usted por correr y venir, no es fácil, y más en estas épocas. ¿Usted cómo lo ve, doctora? Sí, efectivamente, es increíble cómo de alguna manera se conecta todo, ¿no? Veníamos tres ramas absolutamente distintas, como son las nuestras, nosotros tres, y veníamos charlando un ratito antes de empezar el programa, y coincidíamos en algunos puntos que efectivamente estructurales. Acá el licenciado hablaba del tema de las causas, cómo, qué importante que es llegar a las... cómo no tiene sentido intentar abordar las cuestiones ya realizadas, ya concretadas, ya con el riesgo creado, con el hecho consumado, cómo no significa nada, no resolvemos nada. Qué importante es abordar las cosas desde las causas, buscar las causas, que en definitiva estamos acá hablando de una mesa de violencia, violencia escolar o violencia familiar, y no tenemos las causas resueltas, ni siquiera las terminamos de conocer. Claro. Y efectivamente lo que está diciendo el licenciado es fundamental, la falta de un diseño real, en todos los sentidos, un diseño hablamos de un diseño geográfico de la ciudad, hasta un diseño económico, hasta un diseño, hasta políticas públicas diseñadas seriamente. Por eso digo, todo de alguna manera se conectan, incluso esto de que hablamos de la violencia escolar, no está tan desarraigado, tan separado de lo que a mí me toca, que es la violencia familiar, porque no es casual la violencia escolar tampoco, no aparece en los chicos porque sí, los chicos no son violentos porque nacieron violentos. Exacto. No son violentos porque de casualidad o porque solamente viendo televisión se generó la violencia, o por los jueguitos nuevos a los que juegan ahora. No siempre está en eso la violencia. Se crece en la violencia, se naturaliza la violencia que viene desde el grupo familiar muchas veces, es lo que los chicos toman como natural, crecen en eso y lo trasladan el día de mañana a sus semejantes, a sus compañeros, a sus maestros. La violencia de los chicos a los maestros llama la atención y preocupa y asusta. ¿Y de dónde un chico aprende a pegar a un maestro? ¿Por qué le pega al maestro? O sea, busquemos. Entonces sí hay un lazo, sí hay una conexión.